En la vereda del frente hemos visto lo más importante, los sistemas democráticos, y ahora nos vamos a ir a los sistemas autocráticos, ¿ya? Esto también tiene una subclasificación en los cuales se distinguen gobiernos autoritarios y gobiernos totalitarios, ¿cierto?, dentro de los modelos autocráticos, y en general los sistemas autocráticos, toda esta autocracia, se caracteriza porque el poder del Estado no tiene límites legales, ¿ya? No se reconocen o muchas veces se vulneran los derechos constitucionales o los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Normalmente en estos sistemas autocráticos no hay pluralismo político, existe un partido único o los partidos que existen están muy limitados por ley, no se pueden crear partidos de ideología diferente a la ideología gobernante, ¿cierto? No hay elecciones libres o hay inexistencia de ellas o existen intervención a estas mismas elecciones, manipulaciones, ¿cierto? Puede no presentarse todo ciudadano, no tiene la condición o no tiene la calidad de tal para presentarse a adscribir algún cargo público, y también normalmente en los sistemas autocráticos la división de poderes no se respeta. Se concentra el poder en una sola persona, no se controla, no se supervigilan recíprocamente, o en un grupo político que es normalmente el grupo gobernante. Eso ocurre en los sistemas autocráticos, ¿ya? Los sistemas autocráticos podíamos dividirlos, como señalan láminas, de aquí viene la autocracia, de cratella y auto, que quiere decir la fuerza, el poder en uno mismo, en una sola persona o en un grupo, en manos de una autoridad arbitraria cuya voluntad es la ley suprema. Y de ahí se desprenden los regímenes autoritarios y totalitarios. Los autoritarios, ¿cierto?, que es un régimen totalitario, pero morigerado, no es un régimen tan, si lo ponemos en términos más domésticos, tan terrorífico. De todas maneras, son regímenes fuera de la democracia, pero el autoritario es un régimen duro, pero no tanto, ¿ya? Sin embargo, nosotros no tenemos que defender esto por ningún motivo. Tenemos que defender los modelos democráticos. Todas estas son inestabilidades del Estado, ¿ya? Normalmente se estructuran en torno a la presencia de un líder carismático, ¿cierto? Alguien que venda muy bien la pomada al pueblo, o puede ser también una figura normalmente uniformada que adscriba a estos modelos por las armas, ¿cierto? Existen los regímenes autoritarios, existencia que ahí está la división grande entre autoritario y totalitario. En los regímenes autoritarios nosotros podemos identificar algún grado de pluralismo político. Se puede ver algo de oposición al régimen. Se puede ver algún canal que pueda generar noticias que pongan en duda o que cuestionen las decisiones del régimen imperante. Pero estas van a ser todas limitadas. Todo esto va a ser poquito. ¿Se le puede tirar la oreja al régimen? Sí, pero poquito. Puede haber disidencia u oposición? Sí, pero muy reducida, ¿ya? Hay democracia muy restringida. Eso sucede en los regímenes autoritarios, que son la mayor parte de las dictaduras latinoamericanas del siglo XX, en la cual nosotros tuvimos una, ¿cierto?, larga, son formas de régimen autoritario. ¿Nosotros podíamos encontrar oposición? Sí, pero calladita, ¿cierto? Pero sin hacer mucho ruido, sin pisar muchos callos del gobierno imperante, ¿cierto? Podíamos encontrar prensa que sacara noticias contrarias al régimen, algo podíamos encontrar, ¿ya? ¿Se hacían elecciones? Sí, se hacían elecciones. ¿Que eran libres, informadas y no eran manipuladas? Cuestionable. Normalmente eran manipuladas, eran cuestionadas, ¿no? Pero se puede encontrar algo de eso. A diferencia de los regímenes totalitarios, en los cuales son las dictaduras terroríficas, ¿cierto? En la cual al opositor, a todos los opositores, se le elimina, no existe disidencia, no existe prensa contraria, no existen elecciones, no existe nada que se oponga al régimen imperante, ninguna manifestación, ¿ya? Se conoce como
ideología omnicomprensiva. En general, en los sistemas totalitarios se mete el Estado en la vida privada de todos sus integrantes. El Estado les señala cómo vestir, cómo pensar, cómo la educación es diseñada por el Estado. No dejan ámbito, insisto, para la vida privada. ¿Ya? El Estado lo regula todo. Y normalmente estos se asocian a tiranías muy duras, ¿cierto? Con mucha muerte, en la cual nosotros no encontramos vestigios ninguno de algún tipo de oposición. El fascismo italiano, el Estado nazi, ¿cierto?, socialista alemán, el comunismo en la ex Unión Soviética o el comunismo de China en la época de Mao, se consideran doctrinariamente como exponentes del régimen totalitario. ¿Bien? Ya. ¿Alguna duda respecto a la diferencia entre regímenes autoritarios y totalitarios, queridos colegas? ¿Algo que tengamos que hablar respecto, alguna aclaración respecto a esto? Aquí hay una gráfica que tienen en pantalla ustedes respecto a las formas de gobierno, en la cual podemos ver en azul aquellos estados en el cual se consideran un presidencialismo pleno o un marcado presidencialismo, en los colores magenta o un color cercano al rosa, ¿cierto?, en el cual existen monarquías constitucionales o monarquías con morigeración, ¿cierto?, que normalmente vienen de la Commonwealth o de el que ejerce el Reino Unido, en el cual tiene algún vestigio de poder todavía sobre Canadá, sobre Australia, ¿cierto? Y lo mismo que existe en la isla de la Inglaterra, en el cual son países que mantienen esta tradición monárquica, pero en el cual el monarca es netamente un representante figurativo, ¿ya? Y también tenemos algún tipo de dictaduras militares que están aquí en verde, que ustedes las pueden ver, normalmente asociados a países africanos, en el cual también tienen un estilo monárquico, a pesar de que se llaman dictaduras, que se llaman repúblicas las que existen, y algunos grados de monarquía absoluta, que son los que están en un color violeta más oscuro. En realidad yo para los colores soy muy malo, así que ustedes me ayudarán, pero en general en estos países que están ligados al Medio Oriente podemos encontrar monarquías absolutas, ¿ya? En el cual el que dirige los destinos es un monarca, un rey. Bien, ahí una gráfica, esta gráfica debe tener un par de años, no está tan actualizada, pero puede dar cuenta de cómo está diagramado, de que existe todavía en el mundo diferentes formas de gobierno, ¿ya? Estos regímenes, los que están en verde, que son dictaduras militares, son regímenes totalitarios, aún, ¿ya? El que ordena ahí es el gobernante, y aquí no encontramos disidencia, no encontramos nada que se oponga al régimen. Lo mismo en la monarquía absoluta. A pesar de que existen asonadas o intentos de morigerar el poder del emir o del rey, esto todavía no ha llegado al punto en el cual puedan salir albores democráticos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo? Bien.